A ver, vamos con el más antiguo. Bueno, vamos. La Corte Constitucional, y explícame en función de qué falló así, Ya. ha ordenado que se le entregue a la viuda del general Gabela Ya. el famoso tercer informe, Ya. ¿Por qué? el producto, porque supuestamente están los nombres de los que podían haber ordenado ser autores intelectuales, mediatos, inmediatos, bueno, yo no sé. Ya. A ver, ¿cómo? Primero, ¿por qué la Corte puede ordenar eso? Y segundo, ¿qué significa? Seguramente ahí lo que se planteó fue una de las garantías o acciones constitucionales de las que tiene la Constitución del 2008 y que está en el mundo moderno de hoy, no solo es de Ecuador, que seguramente es una acción que se llama de habeas data. El habeas data, ¿no? Exacto. O sea, deme los datos. Aquí había una información que ha sido reconocida por el perito, que existió. Lo inentendible es cómo es que un perito hace un informe y no tenga una copia, ¿no? O sea, esa parte ya no me la trago yo. Yo tampoco. Más allá de que parece que hay que volverle a pagar para que haga el informe. Bueno, entonces, la acción constitucional es la de habeas data, o sea, es procedente. Ahora, ¿Y qué significó en este caso? ¿Qué es lo que obliga? ¿A quién obliga a qué? le Si el dice, perito no tiene el informe, ¿qué hacemos? no, ya ha dicho que lo va a reconstruir, pero que lo va a entregar. Ahora, el dato interesante es que según ese informe, según el informe, estarían los nombres de los autores intelectuales. Porque De los posibles. sí, de los presuntos autores, si queremos poner en términos ahí, respetando el derecho de inocencia. Pero el tema está en que sigue siendo inentendible que siendo un tema tan complicado, ¿verdad? Creo que han demorado 10 años, que no aparezca el tercera parte, o 10 o 12. Pero bueno, ya estamos en punto. Si eso era importante, sí, históricamente sí, porque se dice siempre, no solo en este caso de General Gabela, de cualquier otro, hay que buscar la verdad. Ahora, yo hago una pregunta. Ya. Asumamos que aparece el informe. Ya. Ya, que está el producto, y asumamos que están los nombres de ¿cómo es? Pedro, Pablo, Chucho, Jacinto y José. Ya. Asumamos. ¿Qué valor tiene? ¿No está prescrito? No, porque depende. Si se lo llega a catalogar, por ejemplo, como grave violación a derechos humanos o como delito de lesa humanidad, ¿qué podría ser? Eso no sabemos. Prescribe nunca. No, nunca, exacto. No. Entonces, el tema va por lo siguiente, porque, mira, coyunturalmente, cuando este gobierno hace agua de verdad, aparecen temas como la sentencia de la Corte Constitucional diciendo que se entregue el tercer informe, que el perito, si no lo tiene, que lo reponga y lo demás. Porque de alguna manera eso sesga la atención pública. Es natural que sea así. Bueno, en Ecuador siempre pasa eso. Bueno. Tiene un escándalo y el miércoles sale otro escándalo y el viernes sale otro escándalo. Bueno, lo mismo ocurre con el caso que se llamó INAPEPE, de que la Nacional Fiscal le pone Sinohidro. Ya. Sí, también después de tantos años, porque ¿qué ha cambiado? Y la cuenta estaba allí, No ha cambiado nada. el dinero que dio Sinohidro estaba ahí, los beneficiaron. Ahora hay una lista como de 37 personas. Pero ahí, justamente en eso te iba a preguntar. En la lista ha involucrado hasta los abogados de la compañía. Perdón, pero el abogado de la compañía lo que hace es hacer los contratos, revisar los contratos, a menos que estemos aquí suponiendo que los abogados de la compañía son abogados estilo Nitti, pues es una estupidez. Ya, completamos una idea. El informe del perito en el caso Gabela, el informe del perito en el caso Gabela, ¿qué valor tiene? Primero. Claro, porque no es que, con esta prueba ya vamos a condenar a Juan Pérez y José. No. Es un elemento que va a servir en la investigación. Porque el perito, que le llamamos también testigo experto, a base de sus conocimientos le dice: yo encontré esto. Ya. Sirve como insumo para el proceso, nada más. O puede ser bastante, depende de lo que haya encontrado el perito. Porque el perito no solamente tiene que decir Juan Pedro José. Y cómo lo encontró. Exacto. Y cómo es la ¿Cuál cosa. es, claro, Sí. ¿Cuál es el fundamento? Pues porque mira, la prueba tiene que tener, y la pericial tiene que tener soporte científico. No es porque yo creo. No. Además, hoy hasta se estila en la moderna valoración de la prueba, decirle al perito, primero hay que ver si, creo que si tiene lo que se llama la acreditación del perito, cuáles son sus credenciales que ha publicado, lo que usted dice está contrastado, le cree, no le cree, es mentiroso, no es mentiroso. Llegó con buena fama pericial. Claro, y un tema interesante también, ¿qué margen de error
tiene su informe. Mire, eso para mí es una regla de oro y la sigo diciendo yo. Todo trabajo humano tiene margen de error. Pero ¿qué margen de error tiene? Claro, vamos a ver. Poco, alto. Porque, a ver, pero es que en Ecuador el margen de error es bien elástico. Acuérdate que se supone que en una encuesta tú tienes más o menos 3 puntos. Pero se supone que en un exit poll, que le estás preguntando en este instante, no sé por quién votó, no debería haber margen de error. Y aquí hubo margen de error de 10 puntos para arriba y 9, o sea, ok. Entonces, mira, ese es el tema del perito en el caso. O sea, que asumamos que aparece el tercer informe completo, razonado, etcétera, etcétera. ¿Y cómo llega a esas conclusiones? ¿Se le servirá? ¿Eso sirve para reabrir el caso? Sí, a ver, hay un caso, entiendo, que está condenado contra los autores de lo que en su momento fue calificado objetivamente como robo, pero está pendiente el tema del asesinato y podría tener la posibilidad de que hubiese un nuevo proceso. No conozco yo el caso del asesinato de General Gabela. Sí concluye solamente con respecto a los autores materiales de la muerte y deja abierto el tema. Entonces, como no prescribe, la Fiscalía incluso está en capacidad, y eso permite este modelo acusatorio, de abrir un nuevo proceso. Perfectamente legal. No hay ningún problema. No es algo extraordinario, no es nada al lado de los pelos. El non bis in idem no, porque significa solamente la excepción cuando a esa persona se le ha juzgado en ese proceso, pero si ese no es el punto, puede haber un nuevo proceso. Yo no veo ninguna dificultad en eso. En el caso de INAPAY, mencionaste los abogados. Tú mencionas los abogados, mira. Entonces en Gabela, de aparecer el informe y estar perfecto, completo y toda la documentación muy sustentado, es como un elemento para que el juez vea qué va a hacer. Y la Fiscalía primero. No es que sirve, correcto, pero no es que sirve para que los nombres que estén allí sean automáticamente culpables, porque eso violaría el debido proceso para empezar. Pues, ¿no? Así, por supuesto, no. La Fiscalía le va a servir y un juez tiene un juez de garantía. Ese en el caso del tema del general Gabela. Para terminar, pero ahí viene un interrogante grande. ¿Por qué durante tantos años nunca se pudo acceder al producto, al tercer informe? Yo he escuchado y he visto al propio perito, que él dice, Mesa, sí, un argentino, él dice que tiene su prestigio. Él dice, yo lo entregué, y dice él que de acuerdo con la cláusula del contrato... Lo entregué y después se perdió. Por de acuerdo con la cláusula del contrato, la reserva y la confidencialidad era absoluta y yo no podía quedarme con nada. Difícil de entender, pero así lo dijo. Y luego le dicen, oiga, pero usted que lo hizo, tiene que reconstruirlo, ¿ya? Y entregarlo. Entonces, ese es el punto. Sí lo puede hacer, pero por supuesto que tú trabajas con insumos. A, B, ¿de dónde sacó usted información? No destruyó todo, pues. ¿Cómo llega usted a un tercer producto? Así que esperemos a ver qué pasa ya cuando ya Mesa trabaje en el tema. Ya, pero a ver, esa sentencia de la Corte... Como sentencia de Corte Constitucional, aquí no es apelable. No, eso es de cumplimiento obligatorio e inmediato. Porque es de cumplimiento obligatorio e inmediato que se entregue el producto. Así es. En ninguna parte la Corte dice continúe un juicio, ¿no? No, entregue el producto a ver qué hay ahí, ¿no? Ese es el punto. Claro, por supuesto que sí, eso está bien. Ahora sí, vámonos al tema abogados en la imputación de INAPAY, Sinohidro o como se llame. Tú tienes... algunos de los libros que yo te entrego. Sí. Allí yo trato hace 30 o 40 años el tema de los abogados. Uno relacionado con organizaciones criminales en general. Después aterrizamos en esto muy rápido porque el tiempo no va para más. Bueno, Al Capone tenía abogado. Por eso. Entonces digo, a ver, uno es el abogado de la organización que puede en un momento dado ser contratado, llamado para que defienda un caso. Y otro puede ser el abogado que es parte de la organización criminal, que ayuda a la organización criminal, por ejemplo, en el influimiento de dinero caliente, vamos a construir empresas para que con esas empresas nos vamos en la línea de la construcción de la compra de camarón. Hay abogados que sí saben para qué se constituye la empresa, que es para el blanqueo de dinero. ¿Ya? Si esto es así, si hay conocimiento... El tema interesante es que yo he mencionado alguna vez contigo, el caso más emblemático ha sido los abogados en Alemania procesados
por casos de lavado de dinero. Ya veremos aquí cómo es que están armando el tema. No hay todavía claridad. Hay un pequeño video de la señora fiscal, habría que verlo. Pero objetivamente miremos. Primera gran pregunta. ¿Puede un abogado o no responder? Sí. Segundo, depende de qué va a responder. Porque si yo soy abogado... Uno responde de sus actos. Así creo. es. Y ahí hay una expresión clásica, a mí me parece formidable, la más importante de... Yo soy muy roxiniano. Sí, ya pero sé. el profesor Jacob... Roxín y tú parece que viven juntos, ¿no? pero Roxín. Sí, claro, Roxín. Hasta yo me sé el apellido del pero nombre. Gunther Jacob... Otro alemán. Sí, claro. Algunos en cierta medida, Schunemann también alemán, en cierta medida... alemán? No, ni de broma, pero los respeto y los quiero mucho. Mira, en la parte seria, Gunther Jacob es el autor del derecho penal del enemigo y por eso lo desacreditan. A Jacob lo leemos, le creemos más en el mundo hispanoparlante que en la propia Alemania, por una serie de razones, pero él tiene unas construcciones extraordinarias en el tema de la imputación activa. Te digo una que es gráfica. Él dice, no todo es responsabilidad de todos. No, pues. Es extraordinario. Obvio. Porque es la mejor construcción que yo, y con la que yo doy clase, y con la que litigo. Cuando litigo, digo, señor, cada uno responde por lo que hace y por lo que deja de hacer. Sirve para este tema de los abogados en general, porque si un abogado, es la teoría de los roles de Jacob, si un abogado no se aparta de su rol, se garantiza el derecho de defensa, la Constitución lo dice, inviolabilidad, los fallos de la Corte Constitucional, Corte Interamericana y bla, bla, bla. Pero en Alemania se les ocurrió procesar a unos abogados que habían recibido dinero de una organización criminal. Pero como dice Struense y dice Callambos y dice el mismo Roxy, el mensaje era tratar de disuadir enjuiciando al abogado. Oiga, no cojan casos de la mafia de la organización. Ellos fueron condenados en 2 niveles, fueron a la cárcel. Era la mafia, ¿no? Claro, era una organización criminal. Entonces, pero no Sinohydro. Sinohydro puede ser una organización criminal. Yo supongo que Sinohydro algo raro hizo con la presa, etcétera, pero no la catalogó como una organización criminal, como Odebrecht, que esa tenía pues una compañía hecha especial. Ahora, no sabemos esa empresa, la China, en cuántos otros casos va a estar. Eso no lo sabemos, no especulemos, pero allá fusilan por hacer esas gracias, ¿no? En China. Como, mira, si tú ves los Panama Papers, los papeles de Panamá, se investigaban actos de corrupción. Donde no se pudo investigar fue en China, ¿y sabes por qué? Porque la gran investigadora era una buena periodista china. Se suicidó en el hotel. Entonces nadie quiere investigar actos de corrupción en China, ¿no? Se suicidó en el hotel. Se suicidó en el hotel. La dieron suicidando. No, la suicidaron. Eso está como el fiscal Nisman, ¿te acuerdas? Sí, se suicidó el día anterior y que iba a ser el hombre más famoso del mundo, ¿no? Pero bueno. A ver, lo suicidaron. Vamos a la pausa. Nosotros seguimos aquí. A ver, yo tengo una pregunta. Un abogado, yo soy Sinohydro. Yo soy Sinohydro. Y yo contrato a un abogado para que constituya la compañía y luego, como hay un arbitraje por una discrepancia entre Ecuador y Sinohydro, es mi árbitro, mi representante. ¿Eso es delito? No. ¿Qué sería delito en el caso de un abogado? Que el abogado... Olvidemos la palabra Sinohydro, en el momento de cualquier compañía. ¿Cuándo es delito? Cuando el abogado participa en la estructura de la organización criminal. Por ejemplo, quiere la organización criminal mandar, estamos en época del Chapo Guzmán, el Señor de los Cielos. Dios mío. El Señor de los Cielos. Necesito comprar aviones. Ármenme una compañía. Pero el abogado sí sabe que esos aviones se compran para mandar cocaína. Sí, pues no son para parte de la organización. Ya. ¿Sabe qué? Los aviones valen... Un avión está más $100,000, páguela $150,000, porque las necesitamos ya. Comprémosla con piloto, con todo. El abogado es parte de la organización criminal, tiene un trabajo. Cuando conoce que lo que está haciendo es parte de una organización criminal y por tanto es un delito. Claro, porque la organización criminal tiene división de trabajo. Obvio. Ahí entraría la teoría de los roles de Jacob. Jacob dice, si no se separa de su rol, o sea, actúa como abogado, que es lo que yo sostengo, entonces no tiene por qué responder. Es la prohibición de regreso. Responden los otros. ¿Sabes bien lo que dice Jacob? No todo responde de todo. Exacto. Te pongo un ejemplo más grosero sobre qué buena teoría esa de los roles. ¿No? ¿Cómo es? No todo es responsabilidad de todos. Vamos a suponer que yo me pongo de ejemplo. Yo soy matón. Sí, soy un sicario, soy matón. Tú, pues. Yo, espérate. Y en el transcurso de mi vida he hecho unos, comillas, trabajos. Pero un día resulta que me acusan de 4 homicidios que yo no hice. Que yo no maté ninguno de esos 4. En esos 4 específicos casos que son por los que me están juzgando, como yo no los maté, yo no tengo nada que ver con eso. Así es.
Si no te pueden juzgar por tu conducta anterior de vida, como decía el doctor Zavala. No por la conducta de vida, no, por lo que haces, pues. Por hechos. El doctor Zavala decía conducta de vida. Claro, no vas a jugarlo, porque el doctor Zavala repudiaba eso, porque pobrecita la gente se la llevaba a la cárcel por los antecedentes penales. Eso es una barbaridad. Pero eso había, pues, la famosa habitualidad. No, yo sé que aquí... Entonces, barbaridad. Entonces, si el abogado no se aparta de su rol, no tiene por qué responder. En Alemania, a la final... Y no tiene por qué ser imputado tampoco. Pero bueno, todavía no han imputado a nadie, ¿no? ¿Quién es la señora fiscal? Les van a formular cargos, los van a imputar ya la semana que viene, el día 2. Ahí veremos qué cargos imputan. ¿A quién y por qué? Ya. ¿Y en qué calidad? Porque, asumamos, solamente si se llega a determinar que el abogado, por ejemplo, cualquier abogado, construyó una compañía que tenía la finalidad de blanquear dinero que tuviese origen ilícito. Ojo, el dinero de origen ilícito no solamente es por tráfico de droga, tráfico de armas. En los actos de corrupción en general, por ejemplo, si se llega a determinar que X persona, ya en este caso, constituyó una empresa, una compañía, o compró una empresa constituida, y esa empresa recibió los 18 palos de transferencia que no tenían justificación, más allá que se dice que el hermano del ex presidente había trabajado en Estados Unidos, no sé cuánto había ganado, y que entonces el señor Macías Carminani le debía 18 millones de dólares y que se los pagó en la cuenta. Pero ese cacho no se lo come nadie, pero bueno. Pero el abogado, si armó una compañía, la hizo... A sabiendas, ¿no? A sabiendas que era para lavar. Mira, ahí el punto de discusión... Ahí es sutil. Claro, a ver. Entonces, yo, señor abogado, yo armo compañía, las vendo. ¿Qué haga mi cliente? Problema de él. Es problema de él. ¿Ya la vendí? Mira, ya da un ejemplo de un joven que él es experto porque estudia química y todo. Yeah. Sabe que, por ejemplo, hay un producto, un molusco que es venenoso. Yeah. Y ya dice el ejemplo, ¿qué pasa si este joven, porque en Alemania acostumbran ir a trabajar en la noche a un restaurante, y él ve que está el pulpo venenoso ahí? Pero dice, ya cuando verá su función propia en ese momento, él es mesero. A mí me parece un poco complicado porque por solo eventual ver si es posible. Pero hasta eso dice ya, yo creo que yo avisaría que ese pulpo es venenoso. Claro, pero por la omisión de socorro, pero no está obligado, porque él es mesero. No está obligado, él no es cocinero. Así es, no cocinero. Si fuera cocinero está jodido. Así es. Y tú sabes que si es cocinero... Estamos de regreso, seguimos con el tema del abogado. De los abogados en caso si el abogado, resumimos la idea, si el abogado no se aparta, porque como dice el maestro Gunther Jacob, en la teoría de los roles de provisión de regreso, cada quien responde, como dice Jacob, no todo es responsabilidad de todos. Entonces, habría que examinar caso a caso, y yo le agrego de mi propia cosecha, cada quien responde por lo que hace y por lo que deja de hacer. No por lo que hacen otros. Así es, las funciones propias del abogado pueden ser asesorar, defender en algún momento, atender el despacho, consultoría, construir compañía, dar toda la asesoría que el ejercicio noble de la profesión del derecho le permite. Hasta allí, el abogado que construye compañía, que arma compañía, que facilita a un inversionista la inversión, dándole una compañía, etcétera, no tiene por qué responder. Una pregunta. Tú decías que la teoría de los roles uno es responsable de lo que hace y de lo que deja de hacer, pero no de lo que hacen otros. Así es. Ya, yo te hago una pregunta. Yo, abogado, me piden que arme una compañía, un cliente, yo hago una compañía o 10 compañías y entrego las compañías. Hasta ahí llegaste. Ok. La pongo más difícil. Yo, abogado penalista, defiendo a una compañía acusada de racketeering, por ejemplo, la ley RICO en Estados Unidos. ¿Eso me convierte a mí en delincuente? No es cierto, porque estoy haciendo mi trabajo, ¿no es cierto? Pero el sistema norteamericano es mágico, y te voy a decir qué pasó ahí. Sí, es increíble. Los abogados que defendían organizaciones criminales, son casos recientes, un caso se llama Monsanto y otros más los tengo ahí. Monsanto es famosísimo. Sí, Isidoro Blanco Cordero, el más importante comentarista del tema del lavado de dinero o lavado de activos. Lavado de dinero le dice de Souto en España, dice que es lavado de dinero, que la gente le dice de activos, pero ya. De Souto, más bien Isidoro Blanco Cordero, hace una recopilación extraordinaria de cómo está la situación incluso de los abogados en el mundo de hoy, así como está el de los abogados en Alemania que te he mencionado, en Estados Unidos. En Estados Unidos comenzaron a perseguir a los abogados porque
se dijo que los abogados estaban defendiendo a personas que estaban vinculadas a organizaciones criminales, básicamente al tráfico de drogas, y que estaban recibiendo honorarios que provenían del tráfico de drogas. Fíjate. Eso es aliscada. Pero fíjate, claro, pero es que mira, el lavado de activos tiene un delito fuente. El delito fuente es del cual proviene el dinero que va a ser convertido, ¿no? El racketeering, por eso se llama ley rico, racketeering. Claro. Ese lavado de ese dinero proviene de una actividad ilegal. Claro, entonces todo lo que se haga con ese dinero es ilegal, eso es lo que dicen ellos. Claro, entonces a los abogados pero entonces nadie podría tener abogado, por hermano, nadie acusado, porque tú sabes que nadie es culpable. Claro. De lo que Y en Estados Unidos las enmiendas. Pero de esa manera fue el mensaje en Alemania que habíamos comentado a los abogados. Entonces, los alemanes fueron menos sutiles. Claro, finalmente está Winfried Hassemer, ese autor extraordinario, penalista del derecho penal simbólico. Que también es alemán. También es alemán. Presidía el tribunal y dijo, no, son funciones propias del abogado defender. Esto que dice la ley. No se me pase de sapo. Esto que dice la ley es inconstitucional. Hay que garantizar el derecho a la defensa y fuera los abogados, libres los abogados en Alemania. Okay. En Estados Unidos, las barras grandes de abogados, pues, oye, ¿qué pasa con los compañeros? A honorario de $5 millones, no era poca cosa. No. Que además, en Estados Unidos, ¿sabes? El abogado declara lo que gana y tributa. Entonces, los abogados dicen, pero señor, si nosotros hemos declarado lo que hemos ganado y hemos tributado, ¿de qué nos están acusando? El lavado activo, señor, el derecho a la defensa. Señor, la quinta enmienda garantiza la inviolabilidad del derecho a la defensa, la no discriminación, la sexta enmienda garantiza, y todas las enmiendas posibles que son reales, es suficiente. Le ponemos la bronca. La American Bar Association, las grandes barras a pelear, hasta que llega la Corte Suprema. La Corte Suprema de Estados Unidos, extraordinaria, ¿no? 9 miembros. Bueno, ¿qué dice? A ver, lo siguiente. Sí, es verdad, el país de la democracia, ¿verdad? Se garantiza la inviolabilidad del derecho a la defensa, todo está bien. No se debe procesar a los abogados. Me huele un pero. Pero, señores abogados, ese dinero tiene un origen ilícito, nadie en este país se puede beneficiar de un recurso ilícito. La plata. Incautado por el Estado. No, que devuelva. El Estado se coge el dinero. Señores abogados. Trabajaron gratis, en otra palabra. Sí, y no se preocupen, este país la defensa pro bono. Sigan trabajando gratis. Viva la patria. Ahora yo no sé cómo va a ser con el caso del Chapo Guzmán, los abogados. Claro, hay que ponerse de pie. ¿Sabes qué? Genial. Claro, usted tiene derecho a defender a quien quiera porque usted es abogado. Eso sí, a usted le han pagado con plata proveniente del tráfico de droga. Venga para acá la plata, confiscada. Confiscada. Y ahí ponte a pelear. No, ahí termina la historia. Sí, por eso es mágico. La Suprema termina la historia, correcto. Perfecto, ok, vámonos a otra. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Qué es el caso, qué es este tema León de Troya? Porque yo pienso en Troya y era el caballo de Troya, claro. No el león de Troya, a menos que yo haya leído mal a Homero, pero en la Odisea los griegos hacen un caballo de madera y se lo meten a los troyanos y luego le abren las puertas ya. Pero aquí hay un león de Troya, que es hemos cambiado la historia. ¿Cómo se inventaron. A ver. Pero porque hay uno de lo que he leído y ahora ya es público. Algunas de las personas relacionadas con el tema de la droga en esa investigación, con la mafia albanesa, un ciudadano pidió Troya. Ah, ya. Entonces le pusieron... Nada que ver con la ciudad de Troya. No, ni con el caballo de Troya. Ya. Le quisieron poner León de Troya. Pero ojo, y es interesante, mira. Una es la investigación por el caso de la mafia albanesa, que ahora están poniendo León de Troya, y otra es el caso Encuentro. Que el caso Encuentro primero, pues a mí me pareció que era una exageración ponerle Gran Padrino y poner también la cara allí de un hombre de 84 años. Eso además que toda su vida ha tenido una vida pública, toda su vida, y jamás en su vida ha tenido un nada. No, pues además creer que Cherry iba a quedarle 30,000 a no, pues hermano, pues. Pero todo eso, pero fíjate tú, ahí suele tener los roles de Jacob. Pero yo sostengo que hasta ahora sostengo que no hay una adecuada defensa. No es que no hay una defensa. Si yo fuera abogado, le sugiero, vea, señor, si usted quiere ver la cara, si no la doy yo, para explicar. Esto es increíble, usted tiene 84 años. Este país le debe a usted más de lo que usted le debe al país. Usted mucho por el deporte, por todo, usted está en el retiro. Usted tiene por qué responder porque tenga amigos. Así es. Además, mira, ese amigo hay que medir todo, el contexto. Don Danilo Carrera tiene 84 años
y el amigo de él, pana. Cherres es mucho menor. Sí, 61, puede ser hijo de él, pues. Puede ser hijo de él, pues. Largamente. Entonces que le dice, mira, te va a conseguir una hembrita, que el whisky anda en todo, ya en todas jugadas. Pues, amigo, pues, es lo que te limpia el asiento y te tiende la cama. Y que utilizó la pública cercanía que tenía en el círculo del tenis con Danilo Carrera para beneficiarse y decir, oye, tú sabes que yo soy amigo íntimo del Duro. Oye, no solo, pues hay que escuchar todo. Pepe Nebot dijo. Pepe José Nebot Sadi. Sí, ya, Pepe. tuvo el valor, dijo que incluso sí, yo lo considero mucho, dijo incluso algo como esto, dijo que últimamente no hablaba con su consuegro, ni con la consuegra, pero dijo Pepe Nebot, se le preguntaron sobre Cherres. Pero claro que Cherres estuvo en la campaña, ¿cómo va a decir que no? Claro. Pero se fue el presidente, por eso, mira, la mentira tiene patas cortas, es cierto. Sí, señor, yo lo conocí, pero no sabía que era un delincuente, pues. ¿Por qué tengo que responderle a todos los roles de Jacob? Es extraordinaria, la mejor construcción para mí doctrinaria que hay. ¿Es verdad? Cada uno responde por lo que hace, por lo que deja hacer. Y además que yo puedo tener un amigo íntimo que en su relación conmigo es más pulcro que San Francisco de Asís, y resulta que cuando se da la vuelta es peor que el Capone, y yo cómo sé. Así, no tiene por qué responder. Ese es el caso de Danilo Carrera. Okay. Mala defensa, mala asesoría. No mala, pésima. Ya, ok. Entonces lo dejan que lo tienen contra el pavimento, y eso afecta y molesta, por supuesto que sí. Sí, yo estoy indignado con eso. Yo resulta que un hombre que ha servido al país toda su vida, en el COE, en el Comité Olímpico Internacional, la Federación Ecuatoriana de Tenis, en todo. Y ahora resulta que se lo pasa por los caballos porque se le ocurre a un grupo de pendejos decir que el señor tiene algo que ver. Y la torpeza va más allá, pues. Que lo quieran vincular hasta con la mafia albanesa. Pues hermano. Oiga, torpeza al máximo. Voy a ser hasta cínico. Un personaje del calibre de Danilo, vincúlenlo con la mafia rusa, que es grande, pero no con la mafia albanesa. Albania es un país que hay que usar medio una lupa para verlo en el mapa de Europa. Pero que es la torpeza cuando no se da la cara debidamente asesorado. Ese es el punto. Ahora mira. Claro, tenían que haber salido de entrada, a ver si señor. Claro que lo conozco al señor Cherres, hace 30 años lo conozco. Ya, ¿lo conozco de qué? Del Tenis Club y de la Federación Ecuatoriana de Tenis. Esa es mi relación con él. Sí. Que yo sabía que el señor, que supuestamente, porque tampoco lo he encontrado culpable a Cherres de nada, supuestamente el señor Cherres era delincuente. No, señor, no sabía, porque no soy mago y no vivía con él. Y dice Pepe Nebot, sí, él aportó ¿con qué? Con camiseta. Si en tiempo de campaña pasa eso, hermano, o yo tengo unos amigos que me ponen la camiseta, 3 camisetas, zapatos, lo que tú quieras. Eso hizo, eso hacía, y por eso estaba allí, nada más. No conozco que otras cosas, y tiene razón Pepe con eso, yo no sé qué más hacía. Pero yo no puedo decir que no lo conocía, pues, es una mentira. Sí. ¿Ya? Ahora mire tú, el tema es que hay 2 investigaciones. Vamos a la pausa y seguimos aquí. Vamos, dale, hay 2 investigaciones, me decía. Esta del León de Troya. Que ya sabemos que es por el apellido. Ya, y es con la mafia albanesa, te la puse ahí. Sí. En este caso, yo decía, legalmente, para que tenga valor una interceptación, un pinchazo telefónico, para que nos entiendan bien, tiene que estar autorizado o tiene que provenir de las personas. Estamos conversando y yo cojo... Uno de los dos graba, pero si ahí hay un tercero que no abrió la boca y graba él, eso no vale. Pero sucede que en el caso de la mafia albanesa, la policía le dice a la fiscalía en Manta, necesitamos interceptar unos teléfonos. Está bien hasta ahí. Entonces, esto estaba autorizado. ¿Quién autoriza? La mafia albanesa autorizó un juez de Manta. Intercepten los teléfonos de las llamadas que hacían, por ejemplo, el 1, Pepe 3. Entonces la policía dijo, ¿quién autoriza? ¿El fiscal o el juez? No, el fiscal pidió y el juez autorizó. No, eso estaba bien. Entonces, lo que yo no creo es lo que ahora dice ya este ciudadano Villavicencio, que dice que si quiere ser candidato a la presidencia, puede ser candidato hasta ser de Navidad. Pues lo que él quiera. Pero, ¿ahora qué dice? Y ahí se ha hecho una mentira. No sé, bueno. A ver. Ya es cuestión del presidente Lazo, perdóname. Dice que en julio él habló con el presidente Lazo en el 2021 y que el presidente Lazo estaba en conocimiento de esta vaina de la investigación de la mafia albanesa. Me parece una torpeza que hasta ahora, más allá del accidente lamentable que experimentó el presidente Lazo, no haya salido a decirle, es un mentiroso. Pero como está tan debilitado, cree que es una figura Villavicencio de la que va a necesitar. Entonces, fíjate lo que se inventa. ¿Por qué? Porque aquí... Julio del 2021. Sí, pues entonces... Yo tengo una pregunta, pero si en julio del 2021... el señor Villavicencio, vamos a suponer que sabía algo de lo que sabía, pero la fiscalía y la policía también tenían que saber, pues, hermano. Sí, pero recuerda que esta investigación... Dele. Esta investigación
con Rodolfo Vaquerizo. A ver, espérate, ya entramos de nuevo. Alfonso me estaba explicando aquí para los amigos de la radio que el señor Villavicencio, el asambleísta, dice que en julio él le informó al presidente Lasso el tema que era Maxi Albanesa. Estaba siendo investigada que existía. Para llegar a esa investigación, la policía, como es lo legal, le pide a la fiscalía investigar y le da ciertos números de teléfono y un juez de mando autoriza. Todo estaba bien. Hasta ahí está perfecto. Estaba bien. La policía hace la investigación, pero en esos teléfonos que estaban interceptados, estaba el teléfono de un ciudadano albanés. Ciudadano albanés que se comunica con Cherres. Con Cherres. Con Cherres. O sea, lo que haya hablado el albanés con Cherres son problemas del albanés y de Cherres. Y por lo que se sabe hasta ahora en esas 148 páginas que la señora fiscal dice que no son esas, sino que son otras, habrá que ver al final cuáles son. Pues no aparece que, ojo, no estoy viendo a Cherres, pero no aparece que Cherres diga vamos a mandar 3 toneladas, 2 toneladas. No. O sea, no hay nada que lo incrimine con un envío de droga. No, porque Cherres tenía un montón de compañías armadas, que eso es cierto, con un albanés, que tampoco eso es delito, hasta ahí. Entonces, mira, en esas llamadas aparece una llamada. ¿De quién? Que le hace el coronel Arauz. Como estaba jodido, no lo ascendían a general, que entiendo que tenía mérito para ser general y para ser comandante general, ya eso es otra cosa. Pero él le pide a Cherres que lo ayude. Dice, ayúdeme. Entonces Cherres le dice, eso es lo que está grabado, ya. El hombre clave es Danilo. Déjame hablar con Danilo. Pero para un ascenso, pues no para mandar droga, pues. Eso es, por eso la estupidez de especular contra la honra de Danilo Carrera. Eso es cierto. Está probado que el coronel Arauz lo llama a Cherres. Para pedir el favor. Y le dice, Cherres, chuta hermano, ñaño, me tienen bloqueado, no me dejan ascender, ayúdame, ya. El hombre, ahí es Danilo para que te haya. Sí, y ojo, para que lo asciendan, pues no para. Pero sí habla con Danilo Carrera. Danilo lo atiende, por eso es que van, hay las tomas. Claro, Arauz está con Danilo y está con Cherres, conversando, porque estaba jodido, quería que lo hacieran. Entonces, Danilo le dice, te voy a ayudar. ¿Y qué tiene eso que ver con la droga ni con el delito? Nada. Y después Danilo le dice, porque le dice, consígame una cita con el presidente, que yo le doy mi hoja de vida que es limpia, yo no tengo problema. Danilo le dice, ¿sabe qué? Dijo Guillermo que no te puedo ayudar. Porque eso lo decide directamente la comandante general, que lo tenía en la mira. Esto es todo. Es que yo me he dedicado a estudiar el tema y bueno, estudiar, leer, revisar. Lo que te quiero decir es que no entiendo de cómo pueden vincular una conversación que se refiere estrictamente a ayudar a un ascenso con una mafia o con una organización criminal. Esto es una imbecilidad. Involucrado Danilo Carrera con la mafia albanesa y al gobierno. Esa es una estupidez. Esa estupidez. Perdón la expresión. Y estupidez otra vez. Mira, ¿qué pasa ahí? Solo aquí pasa que te Mira, y ahora van surgiendo algunas ideas. Cuando el embajador dijo de los narcos generales, mira, dicho por Villavicencio, no por Alfonso Zambrano, Villavicencio dice que esa información le fue proporcionada por la señora generala Tanya Varela. Que era la comandante general de policía. ¿Por qué? Que no lo podía ver Arauz. ¿Pero por qué? Porque eran 5 coroneles que tenían que ascender. Entonces filtró la idea por estas comunicaciones de la mafia albanesa. Tiene que ver Arauz y tienen que ver los otros 4. Entonces se comieron a los 5. El embajador, que seguramente recibió una mala noticia, dijo narcos generales, por eso le pido, oiga, pongan las pruebas, ¿dónde están? Pues ya la hizo. ¿Por qué? Porque no pudieron ascender los 5 y ascendió a general. A ver, espérate un ratito. Pero entonces hubo una conspiración, pues ahí. Claro. Oye, ¿sabes quién asciende a general? El marido de Varela. Eso tiene que ser investigado, perdóname. Pero por supuesto. Pero es que esas cosas no pueden pasar así. Más allá del daño que le han hecho yo no lo conozco a Arauz, sé que fue hasta guayaquileño, sé que bueno que es hasta guayaquileño de paso. No pero nadie quiso darle ya trabajo, pues no, estás vinculado con la mafia. Ya tú lo ves llorando, dice, por favor, señor embajador, dígame qué pruebas hay contra mí, porque no me importa que me haya retirado la visa. Pero no me diga narco general, pues. Ha destruido mi vida, mi mujer, mis hijos estudian, ahí van los hijos del narco general. Fíjate tú el daño que se puede causar. Y eso sale de este famoso informe León de Troya. Mira cómo lo han manipulado. Una pregunta. En este caso concreto del general Arauz, que le joden la vida por estas declaraciones del embajador de Estados Unidos, que entre paréntesis,
Y con todo respeto para el señor embajador por de los supuesto, Estados Unidos. si no te quita la visa. Usted no es el gran inquisidor. Ah, no, señor, quítamela, yo no tengo problema. Usted no es el gran inquisidor, no es Torquemada. Aquí hemos cogido ahora que el último, la palabra de Dios es la palabra del embajador de los Estados Unidos. No, no joda, a un ratito, que el embajador de Estados Unidos es un ser normal, falible, que se puede equivocar como cualquier otro, y que hay una larga historia de embajadores americanos en el resto del mundo que la embarraron hasta las patas, como por ejemplo el embajador que era embajador de Estados Unidos en Vietnam cuando se dio el golpe de Estado contra Ngo Dinh Diem, ¿ya? Y dio la vista, ya, le dijo a Kennedy, sí, hay que sacarlo. Ya, lo terminaron matando a Diem. O contra Salvador Allende. Ya, ok, así que ¿sabes qué? A mí no me vengan a decir que la palabra del embajador americano es la verdad revelada, porque no es la verdad revelada. Yo he visto un video dramático pequeño donde dice con toda razón Araujo, señor embajador, yo no lo ofendo, pero usted me ha dicho narco general, por favor exhiba algún elemento para que me procese. Es una pregunta, ¿no lo puede, Araujo no lo puede enjuiciar penal? Ah, no, pues tiene inmunidad diplomática. Claro. Y le dice, esto equivaldría como que yo mañana dijera que hay un narco embajador. Por supuesto que lo ofende, a nadie le gustaría. Y no se lo estoy diciendo a ustedes. Pero no se puede jugar de esa manera con la honra. Tiene toda razón Araujo en esa parte. Y ojalá que la Asamblea, en medio de los chanchullos, investigue este tema de la actuación de la general. Parece que van a abrir una investigación. Ojalá, porque aquí suelen pasar cosas rarísimas. Bueno, entonces queda claro que León de Troya es por un apellido. Y queda claro que el tema era un ascenso. Pues, ¿sabes qué? Pero aquí hay una perversidad, pero... Por eso es que la policía dice, no tenemos más elementos porque no están aquí los albaneses. No, pues ya, entonces le dice al fiscal, nosotros ya no podemos hacer más. Por eso el fiscal, que lo quieren hasta ahorcar al fiscal, dice, archívese, pues si no hay más, la policía le dice no podemos avanzar y aquí no hay más. Y le dice no hay más, ¿qué quieren hacer si no hay más? Y le dice al juez o jueza, vea, hay que archivar porque no se puede avanzar. Ahora hacen el aspaviento y la lámpara, vamos a reabrir el caso. Un ratito, pero el León de Troya. Queda a criterio del fiscal, si ve que no tiene más, decirle al juez, como no tengo más, no puedo imputar a nadie, ahí terminamos. Porque aquí no se puede, el juez no puede seguir sin que el fiscal acuse. Hay un caso excepcional, cuando el delito tiene una pena mayor de 15 años, el juez puede... como yo llamo, en esta suerte control cruzado, pedir al fiscal superior. Pero como aquí... Pero le tiene que pedir un fiscal superior, claro, no es que él solito. No, está de acuerdo, no. Mira, de esa manera, hay el control, pero como la pena máxima era de hasta 13 años. Por eso no, era totalmente legal lo que se hizo, nos gusta o no. Ahora dicen que se va a reabrir, que hagan lo que quieran. Bueno, y que se reabra, porque ahí no tiene nada que ver. Yo hasta dudaría hasta de Cherre, pero definitivamente don Danilo tiene nada. Él digo don Danilo porque el respeto que se merece un hombre de 84 años y por lo que ha hecho. Pero lo han dejado hacer, disculpa la expresión, pedazo, por no decir mierda. Sí. A él y al gobierno. Entonces, ahí está, pues. No, si ya hemos llegado al caso ahora lamentable, que con tal de atacar a un gobierno al que no te gustan, que es tu enemigo, adversario político, lo que sea, ya no importa en el camino a quién haces mierda. Aquí hemos llegado a eso ya. Antes tú hacías mierda a los que estaban en el gobierno, a tus enemigos directos, pero no a personas que no tenían nada que ver con. Ahora ya... No, se embarra cualquiera. Así es. Y es más vulnerable mientras estas personas de mayor prestigio, penosamente. Vamos a otro tema, que este es bravo. El tema del juicio político, porque el del indocomunista mariateguista de Isa lo quiero al final, para poderlo recontrarrepu con tranquilidad. A ver. Pero no es tonto Isa, por si acaso. Él no va a paralizar. Si ser indocomunista mariateguista no es ser tonto. No, es súper inteligente. Es ser un ser pervertido que quiere al estilo de Sendero Luminoso que corran ríos de sangre para empezar de cero, como el Khmer Rouge de Camboya. O sea, tonto no es. Lo que es un criminal. Además que de indio tiene el poncho, porque ni el apellido es indígena. Perdón, Isa es con Z. y Salazar es con Z. No, y Salazar todavía es vasco. El apellido es vasco. O sea que este hombre nos jodió a los dos. El poncho nomás. Claro. No ve la cara de pendejo. La Constitución de la República, vamos al primero del juicio político. La Constitución de la República establece 3 causales para el juicio político. Pregunto. La Constitución de la República es derecho público, ¿no es cierto? Por tanto, no se la puede extender ni interpretar. Es la norma, las normas. Son 3. Sí, no hay más. 1, 2, 3. Sí. El tercero es torturaria o imposible. Y el primero es atentar contra la seguridad nacional, que no hay. Y el segundo, que es el que quieren configurar,
el tema de concusión, cohecho. ¿Cómo ves tú el tema? A ver, mira, en Ecuador, el país de lo probable se convierte en lo posible. Así de sencillo. Mira, como antecedentes, porque eso es interesantísimo, cuando lo llevan a juicio político a Glass, estaban Bernal, Donoso, Henry Cucalón, 3 ministros dijeron no, porque Glass manejaba los sectores estratégicos, y como Glass manejaba los sectores estratégicos, estaba Capaya, estaba Bravo, estaba Alexis Mosquera. Todo. Entonces, y como estos se han robado, entonces Glass, que no le hemos probado que ha robado, también tiene que responder Glass. Ya. Ojo, por haberlo nombrado. Entonces, en este caso, te digo, a ver, el presidente, lamentablemente, y repito, un tip, que bueno, el presidente Roldós tuvo un acierto brillante. Él no convocó a los amigos, ni a los compadres, ni a los ahijados, ni a la cuñada, ni a la comadre. No, ni a la comadrita, no. Él le dijo a sus maestros, Carlos Feroblum, Galo García Feró, Nicolás Patrucci Galuga, Edmundo Arandía, el doctor Zavala, que le pidió el proyecto de procedimiento penal. Maestro, ¿se acuerda del proyecto? ¿Usted no va en clase? Sí. ¿Dónde está? Acá está, deme el proyecto. Hugo Ordóñez de Cuenca, Hugo, quiero que venga. Quiero que sea Contralor. Nunca más hubo un trío de Contralor, Procurador y Fiscal como el que tuvo Roldós. Nunca más. Incorruptible. Incorruptible. ¿Imagina a alguien yéndole a ofrecer plata a Edmundo Durán? No, pues se ponía rojo y le caía puntapié limpio. Nicolás Pertucci, que era un hombre de Dios, le hubiera dicho: señor, retírese de mi vista. Váyase, hombre del infierno. No, sí. Pensó que Satanás, no lo conozco, no sé cómo le hubiera dicho que se largue, pero ya. Le decía hijo de Satanás, por lo menos. Nunca más volvió a haber un trío así. No, imposible. No, ministro de Educación como Carlos García Feró. Pues. No, era otra cosa. Mira, alguna vez me preguntaba algo, yo le iba a visitar. No, maestro, por una consulta yo voy a verlo. Y ¿cómo está? Me decía, mire, Alfonso, todavía estoy pagando lo que debo a los bancos. Yo terminé quebrado. Sí, yo sé. En la oficina debía mi casa. Yo sé. He regresado a la profesión porque tengo que pagar y estoy pagando. Sé. Así es lo que pasa cuando no vas a robar, pues. Claro. El maestro Carlos Ferulón, ni digamos, este era un sabio, era un erudito, ¿ya? Deslotado. Ese es el acierto de Jaime Roldós. A Carlos lo conocí desde que yo... Tu medio tío. Criatura, mi primo. Aunque hay una diferencia de edad estúpida, pero era mi primo. Yo lo fui a ver, no había sido mi profesor, pero uno se convierte en discípulo de gente importante. Yo cuando lo defendía a Abdalá Bucaram lo tuve que ir a visitar, porque era ministro de gobierno. ¿Y? Me dijo, Alfonso, no lo conozco, pero tengo las referencias importantes, que son las más importantes de conocer las referencias. Quiero que usted sea a cargo de la defensa de Abdalá Bucaram. Pero le digo, ministro, y estaba Carlos Ferulón en el Ministerio de Gobierno en un despacho al fondo lleno de libros, solito, leyendo y escribiendo. Yo le digo, pero usted tiene bastantes abogados, tú no, de los que hay afuera no hace uno solo, Alfonso. Él mismo despachaba. No haces uno solo. No hace uno de los 10 asesores. Bueno, quiero que sea cargo usted, yo sé por qué. Entonces, esa calidad de gente. En este juicio político. A ver, veamos. Espérate, vamos a la pausa. Sigamos aquí, dale. Si tenemos el símil de lo que hicieron con Glass, los mismos 3 ministros que decían, si no la nombraba, no robaban. ¿Quién nombró a su equipo? El error que yo dije en el tema de Roldós, rodearse de gente capaz. Mira, la gobernabilidad, tú has hecho mucha vida política, yo no, pero me gusta, leo, reviso, escucho, aprendo. La gobernabilidad, la buena gobernabilidad también es concertar, auxiliarse. Eso no está proscrito ni prohibido con nadie. Así en ahora, Europa, aquí es mala palabra pactar, en Europa es lo más normal del mundo. Pero si ahora ya los códigos te hablan del delator, que el maestro, mi amigo querido, el doctor Zavala, no le gustaban los delatores, decía que no había que premiarlos, le faltaba ética o moral. Mi amigo Raúl Zaffaroni, que es mi hermano mayor, tampoco, no, inmoral, se pone rojo, se pone molesto. Pero es un mecanismo. En México una ocasión estábamos con Raúl y dijo, alguien de la UNAM dijo, señores, pero si no se pacta con un delincuente de menor realidad, ¿cómo se ingresa a las fauces de la delincuencia organizada? Pues es el mal menor. El que venda a los de arriba. Es la eficiencia como mal menor. Lo que los gringos llaman el testigo del Estado, protegido además. Además lo protegen, le pagan, le cambian la cara a la familia. Lo ponen en otro lado. Sin duda. Entonces, mira, ¿qué ocurre en este tema de la concertación que hablábamos? El primer gran acierto de Lazo, y creo que fue el único, es haber buscado, no es más, el resto ha sido un desastre,
no sé, no tiene asesores, tiene pésimos, no sirven, no, los cambia con otros peores, no sé. Lo que tenía, te juro que yo llegué, si no lo hubiera medio conocido, hubiera pensado que los mandó el enemigo. Como no es así, solo me queda pensar que eran incompetentes, inútiles, peor que inútiles, un lastre, o sea, un torpedo en la línea de flotación del barco del gobierno eran los asesores del señor, lo que llaman el círculo íntimo, inner circle en inglés. A esa gente la tenía que haber votado a la semana de estar allí. Pero entonces, el primer y el único acierto fue, en este proceso de concertación política, ¿qué haces? Llega a un acuerdo con las dos principales fuerzas en ese momento, pues, que estaban lideradas por Correa y por Nebot, pues, para poder tener la posibilidad de la gobernabilidad en el país. Yo no sé quién le mete la cabeza, parece que es este señor que ya hasta se murió, bueno, no sé si estará en buen lugar, que le dice, no, vámonos con la señora Yori, que compra empanadas a $200, 150, un rollo, y se van contra, no digo el enemigo natural, pero por lo menos el contrincante natural, y rompe, y yo creo que por eso Pepe Nebot debe estar un poco molesto, porque él se expresó muy bien de su hermano Jaime, a quien él quiere mucho, y no se expresó tan bien de sus consuegros. Yo lo he escuchado, Pepe Nebot, yo lo escuché, está grabado. Mira, que un hermano es un hermano, a ver. No, aparte de eso, pues es un buen hermano. No tiene por qué despotricar. No, eso fue un error monumental. Porque él sirvió de eje. Entonces, ¿qué pasaba? Porque iba el señor Kronfeld, ya, pues, de presidente, ¿qué pasaba, No, señor? o sea, el argumento terrible era que querían en la Comisión de la Verdad. Yo le hago 10 comisiones en la verdad y después yo decido qué hago con lo que dice la Comisión de la Verdad. Eso es todo y nada. Exacto, es todo y nada. En Argentina sirvió porque la manejó don Pedro Pérez Esquivel. Pero además que en Argentina venían de una dictadura monstruosa. Pues, ¿no? Y acuérdate aquí en Ecuador lo que sirvió con una persona muy ilustre en temas de derechos humanos, pero que estaba envenenada, la hermana del Simón. No me hables de esa mujer a mí que me daña el pero yo sé, porque yo he conversado con Jaime Nebot sobre el tema también. Pero una señora envenenada, no sé dónde viene, enferma. Yo no sé. Es enferma. Enferma y es visceral y se inventó, porque es una sarta de inventos esa. Por eso nadie cree. Yo tengo la Comisión de la Verdad, la subí en mi página web, para los amigos que quieren verme. Oye, ¿ni qué decir? Nada. ¿Qué? Nada y nada, pues. ¿Para qué sirvió? Para nada. Entonces, como tú dices bien, 10 comisiones. ¿Qué comisión? Mira, la verdad surge y resurge por su propio peso. A ver, ahora, ¿quién cree en la honestidad de la Fiscalía y de la Justicia? Y no te pido que tú seas pro ni anti en el caso Soborno. Nadie. Mira, tan mal se manejó que ha ido a comprar, Correo a comprar Interpol Internacional. No, es estupidez. Interpol dijo, dio la baja la alerta roja, aquí no hay motivo. Te pongo un ejemplo. Mi amigo, Cristian Viteri, lo juzgan y lo condenan porque él es el gerente de la campaña de Viviana Bonilla para la alcaldía de Guayaquil y recibió un sobre con dinero. ¿Y él por qué carajo tenía que saber de dónde salió el dinero? No solo eso, el dinero de campaña, porque es que él, Cristian, fue mi alumno de universidad. Claro, y Viviana Bonilla también, los dos. Claro. Fueron mis alumnos en la Católica en diferentes momentos. Y Viviana Bonilla, muy seria, y Cristian también. Él abrió, cuando le dijeron, oiga, está el dinero para la campaña. No. A mí no me dé dinero. Póngalo en esta cuenta. Y él cuando terminó rindió cuentas. ¿Ya? ¿Y no escondió ese dinero? No, y nunca ocultó. Sí, señora, el dinero para la campaña se gastó. Pues, ¿cuál es el problema? Y lo involucran a él y a otra gente, al punto que, mira, el Reino Unido de Bélgica que dijo, oiga, que extradición. Aquí no cabe extradición. Con esa mayoría de procesos, le agrego yo, y ahora tiene el estatus de ser refugiado político en el mundo, no lo pueden tomar detenido en ninguna parte, salvo Ecuador, por supuesto. Y además el país en el que estás obligado a protegerlo, como refugiado. Así es, por eso viaja por todo el mundo. Entonces, esa es una vergüenza de lo malo que pasa cuando se trabaja mal la fiscalía y trabajan mal los jueces. Por eso 9 jueces, 2 titulares y 7 traídos con saliva de las Cortes Provinciales, que a ninguno nomás lo nombraron. Todos querían ser magistrados de Corte Nacional, por supuesto. A ninguno lo nombra. Así le paga el diablo. Entonces, pero mira, en este tema hay para mí el precedente del caso de Glass, donde dijeron, como él los nombró. Ahora, nombró a personas que seguramente él conocía por su trabajo en el banco.
pero gente que probablemente sabía contar bien billetes, pero que no sabía contar bien billetes ajenos o se los quería coger. Pero ¿hasta dónde tiene que responder el presidente por lo que ha hecho este ciudadano? Luque, que era vicepresidente, fue años atrás vicepresidente del banco. Luque Lecaro. Luque Lecaro. No sé, Luque, bueno, no sé según qué apellido. Entonces, este señor, él lo conocía en el banco. Y tiene el poder de manejar, era el mago de todas las empresas. ¿Ya? No quiero hablar de capo de Tutti y Capi, suena medio feo porque da la mafia, pero el que manejaba todas las empresas. Con ese poder, ¿en qué momento? Y además que tan mala la asesoría política que tiene, aparte de la jurídica, que a veces tiene mala asesoría del presidente, a veces, que en un momento dado dice en una entrevista que en un momento Bien, estamos de regreso. Estamos hablando con Alfonso ahorita. Ya el tema de juicio político y estamos centrándonos, descartada la 1 y la 3, ¿no es cierto? Sí, sí. Porque ni torturó, ni nada contra la integridad nacional, ni nada. No, la 2. El problema es la 2. Y la 2 es por tercero. Peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito. En su villa, al ex vicepresidente Jorge Glass se lo procesó por una acusación. Son formas generales de corrupción. Porque se dijo que había incurrido actos de corrupción Capaya, Bravo, Alexis Mosquera y otros más. ¿Y por qué razón? No se dijo que era él que había recibido. De eso no había prueba. Dijo también el problema con el famoso tío, porque ya murió. Claro, pero el tío estaba metiendo las uñas. ¿Y por qué no cuidó al tío? Entonces, mira, en ese caso, en ese juicio político, estuvo Henry Cucalón, estuvo Bernal, otro de los ministros del presidente Lazo de hoy, y estuvo Donoso, por lo que yo recuerdo, por lo menos 3, y otro más Villamar y otro más. ¿Y ahí? ¿Qué ocurre? Ellos dijeron lo siguiente, porque está grabado y grabado. Dice, si él no lo hubiera nombrado, y él era el que tenía que supervisar, no hubieran ocurrido los hechos delictivos. Si se va a extrapolar esa idea, pueden decir, el presidente Lazo nombró a su equipo de trabajo, tenía un gran capitán que tenía que supervisar todas las empresas, ENCO, y no hubo el debido control. Entonces, a ver, hay que otra vez traer la teoría del maestro Rolle. La voy a aprender de memoria la teoría de los roles, dale. Sobre eso yo escribo, te voy a enviar, mira, y tengo algún video. Ya. Mira, siempre ha existido en el marco de la dogmática la llamada posición de garante, que la voy a decir de la manera más sencilla y rápida. A prueba de estúpido, a ver, dale. No impedir un acontecimiento cuando se tiene la obligación jurídica de impedirlo equivale a ocasionarlo. Siempre y cuando lo conozcan. Claro, creo que también se llama de comisión por omisión. Correcto. Pero ese genio, en esto el que mejor trabaja la idea, ya es Claudio Roxin. Ahora es Roxin. Él dale. habla de los Roxin? delitos de infracción de deber. Y dice Roxin. Y yo diría que va de la mano con Jacob. Yo leía que le había dicho un alumno, de esos extraordinarios alumnos del maestro Roxin. Oiga, vea lo que es el doctor Jacob, vea lo que es el profesor Jacob. Y Roxin le dijo, no. Jacob tiene sus posiciones y yo tengo las mías. Pero Jacob es un hombre que sabe mucho, así que a Jacob hay que estudiarlo y leerlo, yo digo, y después criticarlo. Entonces Roxin, mira, esa figura de garante, dice Roxin, yo iría conciliando con ella, no todo es responsabilidad de todos, dice Roxin, cada uno responde por lo que hace o deja de hacer. Por eso surge la posición de garante. Los delitos de infracción de deberes, que el alumno más importante, uno de los más importantes, porque los otros, tengo algunos amigos, alumnos se van a resentir de Roxin, son mis amigos, uno de los más importantes es Schunemann, el alemán dice, otro alemán. Delitos especiales de garante, de especiales. Y Roxin dice, a ver, que yo lo mencioné en el caso de Soborno, se hicieron los torpes y estúpidos y no lo leyeron. No me daba la gana. Entonces, porque hace cita en alemán, si sabe alemán, por si acaso. Entonces me preguntó a un amigo, ¿quién hizo esto? Yo le dije quién lo hizo. Entonces, mira, ¿qué dice en la infracción de deber? Hay que ver cuáles son sus obligaciones. Ya. Si esa persona no cumple con sus obligaciones, incumple su deber.
Si cumple con sus obligaciones, no ha infringido el deber. Ya, pero si vamos a asumir Ya. la teoría de que incumple el deber, pero incumple el deber, pero eso no lo convierte en cohechador o en cohechado. Claro, a menos que sepas que están cohechando. Exacto. A menos que... Claro. Pero probar que sepas que están cohechando es más jodido que... Bueno, hay gente que se beneficia, bueno, ahora que están los pinchazos, pero en realidad, si fuese con el criterio y con el precedente que tienen del caso Glass, podrían intentar decir, a ver, me estoy construyendo en la línea de ser el mejor abogado del diablo. A ver, señor, tomamos precedente político el caso Glass, es verdad, no tiene que haber pruebas de que el delito existe, no tiene que haber un juicio, pero tiene que objetivamente ponerse en evidencia que sí existe, por ejemplo, asumamos, concusión. La concusión es la exigencia de lo que no se debe para cumplir lo que hay que hacer, para actuar bien, pero no tiene por qué ser remunerado. A diferencia del cohecho, en el cohecho bilateral, el que da y el que recibe. Sí, señor. En la concusión, el que exige una suerte de extorsión. El presionador. Una suerte de extorsión que proviene del funcionario público. Así gráfica, extorsión del funcionario público. Puede decirse, porque, mira, este ciudadano, en los pinchazos que hay, que dice, bueno, para mí son $150,000, lo voy a poner en Andorra, ¿no? El otro torpe que dice, oye, de eso hay que dar 30,000 para Danilo, y por eso ya, te imaginas tú, pero así son las grabaciones, Entonces, tiene que haya habido delitos, me refiero a casos de corrupción, claro que los hay. Delitos que deben ser, que ya también hay una investigación fiscal, ¿verdad? Por el caso Encuentro, que no le gusta porque así se llamaba Encuentro, pero mejor eso que le pongan la cara a don Danilo, pero mejor que le pongan Encuentro. Entonces, Encuentro con el desastre, sin duda. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Hasta dónde pueden llegar? A ver, abogado del diablo, dice, a ver, señor, al presidente del caso Glass, el señor nombró a este ciudadano de ENCO, a Luque, y Luque los demás había pues toda la cadena de mando, él el que tenía que encargarse. Está probado que este señor quería dinero, hablaba con Cherre, 150,000 para él, además había tráfico de influencia, lo cual es cierto. ¿Por qué? Porque el único nombramiento que se sabe, pero que tampoco ocurre de manera inmediata, es con Bernardo Manzano. Sí. Pero ocurre un año antes. Después, que es un hombre muy serio. Y allí tenía que haber salido Manzano, lo que pasa es que salió corriendo. Y claro, no quiso, el escándalo es terrible a veces. Entonces, Manzano tenía que haber hecho lo que tocaba de manifestar, que después ya lo dijo. Señores, es verdad, habló conmigo. Si a mí me preguntan, ¿usted quisiera ser ministro? Sí, dame el currículum, ya, buen elemento. Y él dijo algo que es interesante, que el presidente Lazo lo escuchó dar una explicación en un foro, y que después de eso le dijo, quiero hablar contigo, sí. Quiero que sea ministro, porque lo escuchó dar una explicación en tema de agricultura, porque sabe de agricultura, y es una persona... Trabajado toda su vida con Álvaro Noboa. Es un hombre honesto y serio, como es el padre, que me dijo, Bernardo Manzano. Claro. Son gente de cuna muy seria, pero que por supuesto que el escándalo molesta. Y salió corriendo. Y mira, él debió haber estado ahí. Perdóname, el presidente Lazo no debió haber aceptado la renuncia. Es decir, el señor, no le acepto, me voy a sentar con usted. A ver, yo lo nombré a usted, señor. ¿Y por qué lo nombré? Porque usted es un hombre honesto. Carajo, él se queda. Del tema. Él se queda, señor. Okay. Pongan el tema en cuenta, dan los cartuchos y vean por dónde ingresa. Se nos va el tiempo. Una pregunta. El mismo artículo de la Constitución de Montecristi que establece las 3 causales para el juicio político y todo el procedimiento, también dice que tiene que ser calificada la Corte. ¿Qué califica la Corte? Pues yo tuve una discusión el día viernes aquí con el asambleísta Luis Almeida, y el asambleísta Almeida discutimos sobre 2 cosas, ¿no? De nuevo me quieren resucitar que el 130.2 sí se puede usar más de una vez si falla, porque realmente lo que la Constitución dice es que solo se puede usar una vez en el periodo, lo cual si ganan y le toca al vicepresidente ya no lo pueden volver a acusar. Para mí la Constitución es clara y se entiende al tenor literal, ¿no es cierto? Se puede usar una sola vez y ya lo usaron y no tuvieron los votos. Ahí no hay, esa construcción del asambleísta Almeida es una construcción que no tiene pie ni cabeza, ¿correcto? No, es de oportunidad. Ahora, de oportunismo. Segundo, juicio político. Ya, todo este rollo, pero también dice que tiene que ir a la Corte Constitucional. ¿A qué? ¿Qué hace la Corte? A ver,
La Corte Constitucional tiene que apreciar que se cumplen los requisitos de forma, que hay una petición para juicio político, que esa petición tiene un marco normativo que invoca, por ejemplo, el artículo 2, porque está determinado que hay concusión. O sea, sí revisa que la acusación para el juicio político tenga fundamento en uno de los tres causales de la Constitución. Siempre. Y si no tiene. No, pues la desestima, la rechaza. Entonces no es formal, es de fondo también. Sí, es una calificación, o sea, formal en el sentido que tiene que cumplir las condiciones, pero tiene que haber el relato de los hechos que se dice que son delitos. Perfecto. El delito tal. Y además tienen que decirse cómo llegan a esa conclusión en mérito de qué pruebas de lo que han investigado. O sea que no es que van donde la Corte y dicen, vea, aquí juicio político, véame si formalmente todo está bien. No es así. No, parece muy difícil que la Corte, que en general es muy seria, a veces... Y bien... a mí no me gustó el último fallo de la Corte, pero no tienen por qué gustarme todo. El 5-4, el de la derogatoria de la ley de impuestos. Sí, especialmente porque en uno de los considerandos del voto de la mayoría, dicen que para preservar la estabilidad de las finanzas públicas. ¿Y de dónde la Corte Constitucional tiene como obligación preservar finanzas públicas? La Corte tiene que ver si algo es constitucional o no, y punto. No es un máster en economía financiera ni nada de eso. No, ahí también, lamentablemente, a veces hay temas que llegan a lo político y no estrictamente a lo constitucional. Pero en puridad constitucional... 5-4 fue. Sí, muy cerrado. Porque los 4 decían, no señor, si el presidente cogió la forma de esto, que es mandarlo como ley económica urgente, tenía que atenerse a lo que dice el 140 sobre la ley económica urgente y que dice que la Asamblea la puede derogar. Pero fue 5-4, está bien. Pero creo que es muy difícil que la Corte le dé luz verde. Es muy difícil. Yo veo muy complicado, pero si diese luz verde, para dar la idea, porque en este momento con 105 votos ya censuraron a la Brown, que ahí una ministra, el ministro. A Carrillo. A Carrillo también con más de 100. O sea, en principio tienen como que esa mayoría que está arriba de los 100 votos, ¿verdad? Necesitan 92. Ya, por eso están arriba de los 100. Pero nada está escrito tampoco, ¿verdad? Nada está escrito en piedra. No. Recordemos que el año anterior fue la decisión más que los social cristianos de Jaime Nebot. Digo, no, hay que defender la democracia, mala o buena, pero la democracia. Y porque Jaime los votos. Y no dio los votos, sino se hubiera ido a la casa. Sí, pero asumamos que hubiera el chance. Ya. De la Corte, ¿tú crees que el filtro es la Corte? El filtro es la Corte. Más que los votos. Sí, porque si tiene los votos le queda la opción de la muerte cruzada. Nos vamos todos, chao. A ver, Alfonsito, en un minuto, porque se acabó el tiempo. El indocomunista mariateguista Isa ya dice que quiere incendiar y parar nuevamente el país, otro estallido. ¿Qué hacemos? Eso dicen, eso no dice él. Ya. No, yo lo escuché porque no sé quedar seducido. No, él no es ningún tonto. Primero él dice algo que es cierto. Tonto. Somos la segunda fuerza política. Y ya ha dicho, sí lo son. Son en el sentido de, pero a ver, ¿qué? Por el número de dignidades, pero yo quisiera sumar el número de votos. Sí, la comunidad indígena es menor, pero... No son la segunda fuerza política, el número de votos. Claro, yo sé, pero de todas maneras, tú sabes que habría gente que iría con todo contra la posibilidad de Correa. Entonces, pero te cuento una cosa. La fuerza política es Pachacutic, no la CONAIE. Y ahí hay unas diferencias bastante serias. Pero que las pueden paliar. Pero más allá de eso, lo que a mí me parece muy inteligente es lo último que dice. Vamos a estar nosotros en expectativa, pero no va a haber movilizaciones en este momento. Salvo que el presidente vaya a la muerte cruzada. Si disuelve la Asamblea, entonces nosotros nos paralizamos porque no queremos un dictador civil. Pero la Constitución le permite, pues... Pero dice no queremos un dictador civil. Ahora, el 8, yo creo que van a calentar las calles probando un poco cómo está el tema. El 8 de marzo, con el argumento del Día Internacional de la Mujer, para haber movilizaciones indígenas, ese día, para ver qué pasa. Ahora, el tema del extractivismo, me parece que está bien que se opongan a la minería ilegal. Sí, pero me parece que la legal, yo no esa parte no lo entiendo. Porque quieren el subsidio al combustible, ¿no? Sí, estas son las gentes más contradictorias del mundo. ¡Viva la nuestra actividad! Pero ¿sabes qué? A los combustibles fósiles, subsídiamelos. Oye, pero si el tema está que el subsidio debe ser focalizado. El que tiene más
que tiene 3, 4 carros, señor, tiene que pagar lo que vale la gasolina, y el que tiene su piscina y le quiere poner gas tiene que pagar el precio del gas. Se está llevando el gas hasta Chile de contrabando. Entonces, tiene que el precio del gas tiene que ser real y tiene que ser focalizado el subsidio de la gasolina. Exacto, también. Así es. Bueno, la gasolina ya tenemos dos sin subsidio, pues, ¿no? Pero que quedan las que son las que más se consumen. Sí, sí, por pero bueno, sí. Josito, muchas gracias. No, ustedes. Chicos, nos vemos mañana, chao. Tren bala aquí.